Te adoramos, oh Dios, amado nuestro. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti. Y al estar
Y queremos vivir todo el resto de nuestros días dándote la gloria y honra a ti, Señor. Aprendiendo a darte la gloria. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti.
Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Padre Eterno les continúe bendiciendo a todos. Bienvenidos a una nueva transmisión. Como es costumbre, todos los miércoles estamos aquí compartiendo la palabra del Señor, las enseñanzas a través del libro de Job, que hasta el momento pues nos ha dejado muchas enseñanzas en las que pues hemos meditado, en las que hemos estado analizando desde que iniciamos este maravilloso libro. En esta noche reciban un cordial saludo a todos aquellos que se están conectando ahí en el chat, a todos los que están llegando a transmisión, bienvenidos, Shalom Alejen, Shalom Ubrajot a todos. Vamos en esta noche a iniciar con este estudio, vamos a estar estudiando en esta noche 2 capítulos más de este libro de Job, así que te invito a que estés atento, a que no te pierdas ningún momento, ningún instante, y que me acompañes antes de iniciar a orar, a colocar esto en las manos de nuestro Padre Eterno, a pedirle que nos direccione con la ayuda de su Ruach HaKodesh y que en esta noche podamos una vez más ser edificados. Y te invito ahí donde estás, que podamos orar a nuestro Padre Eterno. Oremos. Amado Padre, bendito Rey, Señor Todopoderoso, te bendecimos, Señor, en esta noche, te exaltamos, a ti sea la gloria, Señor, la alabanza, la adoración. Tú eres bueno, Rey amado y grande en misericordia. Gracias te damos, Señor, por este espacio, por este momento, por darnos la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra, de poder estar a pesar de la distancia, Señor, juntos, Señor, congregados en tu nombre. Gracias te damos, Padre, porque sé que siempre estás allí, permitiendo que todos nosotros podamos ser edificados, Señor, con tu palabra, y que a través de todo esto, Señor, podamos conocerte cada día más y procurar obedecerte, Señor, como tú lo demandas en tu palabra, Señor. Padre, en esta noche quiero orar, Padre Eterno, por nuestras familias. Te pedimos, Señor, que les bendigas, que les guardes, que les cuides, Señor, que les ayudes, que seas tú fortaleciéndoles, Señor, en todo momento, que seas tú ayudándoles, Rey amado, proveyendo todo lo que ellos necesiten conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Señor, por mis hermanos de la legislación, Señor, gracias por todos ellos. Te pedimos, Señor, que seas tú escuchando sus oraciones, escuchando su clamor, escuchando, Padre Celestial, cada palabra, Señor, que invocan delante de tu presencia. Provéele, Señor, todos aquellos que están necesitados. Provéele, Señor, cada sustento, Señor, Padre, para sus familias. Ayúdale, Señor, derrama sabiduría, entendimiento sobre sus vidas. Permite que se puedan aferrar cada vez más a tu palabra, Señor. Bendice la vida de nuestro pastor, bendice, Señor, a su familia, ayúdale, Rey amado. Permite, Señor, que él pueda ver cada día, Señor, tu provisión, tu sustento, Señor, tu cuidado, Señor. Gracias te damos, Señor. Te pido, Señor, que seas tú ayudándole, guardándole y protegiéndole, Señor, librándole de todo mal. Padre, gracias te damos, Señor, por esta ciudad de Cartagena, por nuestro país, Señor, por sus gobernantes. Padre, en tus manos, Señor, encomendamos, Señor, nuestra nación. Padre, derrama, Señor, de tu entendimiento, de tu sabiduría, Padre, pero sobre todo de tu temor, Señor, para que las cosas se hagan, Señor, conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. Te pedimos, Señor, que esta noche sea, Rey amado, un espacio, Rey, en donde podamos ser nuevamente edificados, donde podamos ser, Padre Celestial, confrontados con tu palabra, Señor, y que podamos glorificarte, Señor, con todo lo que hagamos. Padre, en esta noche te honramos, te exaltamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta noche vamos a estar estudiando los capítulos 8 y 9 del libro de Job. Así que te invito a que busques tu Biblia, a que puedas seguir allí verso por verso, cada punto, cada detalle que vamos a estar analizando en este espacio que el Señor nos permite tener. Entonces, vamos a iniciar con este estudio del libro de Job. Los capítulos 8 y 9 los he denominado Bildad versus Job. Bildad contra Job. Entonces, vamos en esta noche a iniciar con este estudio. Vamos a iniciar con una introducción. En estos 2 capítulos vamos a ver
un nuevo enfrentamiento, Bildad contra Job. Este amigo de Job que se muestra más ofensivo que el anterior, que Elifaz. Este amigo de Job manifiesta a Job su posición con respecto a su calamidad. Entonces vamos a ver con detalle qué es lo que el amigo de Job le dice y qué es lo que Job responde con respecto a lo que todos los comentarios que se hacen. Entonces vamos a iniciar con los primeros versos de este capítulo. En estos dos capítulos vamos a primero iniciar con el verso número del 1 al 3. Verso del 1 al 3, capítulo 8. Dice así: Entonces respondió Bildad, subita, y dijo: ¿Hasta cuándo hablarás estas cosas? Y serán viento impetuoso las palabras de tu boca. ¿Acaso tuerce Dios la justicia o tuerce el Todopoderoso lo que es justo? Aquí el amigo de Job inicia diciendo: ¿hasta cuándo hablarás estas cosas? Ya estaba como que cansado de todo lo que había dicho Job anteriormente a respuesta de todo lo que le había dicho su primer amigo Elifaz. Entonces como que ya cansado de escuchar las palabras de Job, dice: ¿hasta cuándo hablarás estas cosas? Y serán viento impetuoso las palabras de tu boca. Esto que nosotros vemos aquí en el verso 2. Entonces cuando habla acerca de este viento impetuoso de sus palabras, ese viento impetuoso da a entender que sus palabras son desafiantes y no tienen freno. O sea, Job se había dedicado a hablar y no había quien lo parara. Entonces llegó un momento en que Bildad le dice: ¿hasta cuándo vas a hablar de esta manera sin parar? Por eso le dice que son viento impetuoso. Bildad piensa que todo lo que le está pasando a Job es justo, pues Adonai, nuestro Elohim, no actuaría con injusticia, y eso el Señor pues nunca lo haría. Sin embargo, vamos a ver que este siguiente amigo de Job, Bildad, lo va a acusar de manera bastante fuerte. Entonces ahora aquí le da a entender como que ¿acaso piensas que Dios, que nuestro Elohim dejaría sin castigo al culpable? Bildad le quiere dar a entender que si el Señor lo está castigando es porque se lo merece, ya que el Señor no castigaría al inocente. Bildad pues, basándose en lo que ve, en lo que está observando, determina su juicio. Y en verdad, este segundo amigo de Job, vamos a ver a una persona muy tradicional, pues este tipo de personas se apoyan mucho en lo que es el pasado, en la experiencia, y ya vamos a ver el por qué les digo esto. En los versos del 4 al 7 dice así: Si tus hijos pecaron contra él, entonces él los entregó al poder de su transgresión. Si tú buscaras a Dios e imploraras la misericordia del Todopoderoso, si fueras puro y recto, ciertamente él se despertaría ahora en tu favor y restauraría tu justa condición. Aunque tu principio haya sido insignificante, con todo tu final aumentará sobremanera. Según Bildad, los hijos de Job habían muerto justamente. Merecían morir por haber pecado contra el Señor. Entonces, aprovecha este momento
para aconsejar a Job, para que Job implore al Señor por su misericordia en arrepentimiento por sus transgresiones. Analizando estos versos, sobre todo este primer verso, verso 4, perdón, si tus hijos pecaron contra él, entonces él los entregó al poder de su transgresión. Yo me hago una pregunta en estos momentos, mirando la condición en la que se encuentra Job, que lo ha perdido todo, y para acabar de rematar, está padeciendo una enfermedad que parece incurable. ¿A qué amigo, y esta es mi pregunta, a qué amigo se le ocurriría decir esto? Vemos aquí que Bildad actúa con mucho más ímpetu, sin piedad y sin misericordia. Estas palabras fueron ofensivas. No hay cosa que le pueda doler más a un padre que sus propios hijos. Y este hombre acusa a los hijos de Job de haber pecado y de tener la muerte como bien merecida. Entonces, ¿cómo un amigo a otro le dice eso y en las circunstancias en las que está Job? Aquí vemos que Bildad es bastante cruel con Job. Ahora, ¿cómo pudo Job asumir esas palabras? Sintiendo no solamente el dolor de su enfermedad, sino el dolor por la pérdida de sus hijos y aún por la forma como murieron de una manera tan trágica. ¿Cómo alguien puede ser tan cruel? Vemos a Bildad en una actitud, pero vemos que en este mundo hay personas así, personas que están acostumbradas lamentablemente a meter el dedo en la llaga, son insensibles y no tienen piedad. Bildad aquí manifiesta ser más cruel que su amigo. Ahora, en los versos del 5 al 7, aquí todo lo que dice, cuando inicia, si tú buscarás a Dios. Vemos cómo Bildad conocía lo que se tenía que hacer para que una persona pudiera volverse al Señor. Este pasaje es una evidencia más, y lo que hemos leído, tenemos evidencia de que ya de cierta manera se conocían las leyes del Señor. Cuando nosotros nos vamos a toda la Tanakh, que es el mal llamado Antiguo Testamento, como muchos lo conocen, vemos como a Caín y Abel, lo vemos allí presentando ofrendas delante del Creador. También vemos a Noé edificando un altar al Señor y ofreciendo sacrificios. Vemos a Abraham entregando diezmos. Entonces vemos que estos personajes ya conocían las leyes del Señor. Pero qué triste es que aún conociendo las leyes se pueda actuar de esta manera tan cruel. Lo que dijo Bildad en los versos del 5 al 7, si analizamos bien el pasaje, vemos que es muy parecido al texto que nos encontramos en el segundo libro de Crónicas, un texto muy conocido por muchos, que dice que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Es muy parecido este pasaje a estos versos que leemos aquí en Job. Pero no fue la manera correcta para decirlo. No debió mencionar lo que le pasó a sus hijos y mucho menos señalarlos como culpables. Vemos aquí que Bildad actuó de manera insensible. Hay personas que lamentablemente no saben corregir porque muchas veces son hirientes
creen tener la verdad absoluta y lo que hacen es manifestar su altivez y prepotencia. Nosotros debemos pedirle al Eterno sabiduría para corregir a nuestros hermanos con humildad y sencillez de corazón. Además, mirando todo esto, es importante tener en cuenta algo. Y es que los amigos de Job tenían algo en común. Y es que para ellos la manifestación de enfermedad, escasez y todo lo que estaba padeciendo Job era para ellos sinónimo de pecado. Si una persona sufría, era porque no estaba bien con el Señor, según ellos. Pero vemos en el resto de la palabra del Señor que esto no es así. Este es un pensamiento errado. Conocemos la historia de muchos profetas que sufrieron por amor al Eterno. Vemos cuando leemos el libro de Isaías, vemos muchas cosas, pero en la historia, consultando la historia, nos damos cuenta de la manera como muere Isaías. Muere aserrado, lo partieron por la mitad. Entonces, también vemos en la palabra del Señor la historia de los apóstoles. Vemos cómo murieron la mayoría de ellos. Hasta el mismo Señor Yeshua padeciendo por amor a nosotros. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que llegar a la conclusión que el buscar al Padre Eterno no es seguridad de que nuestros problemas van a desaparecer. No podemos medir nuestra condición espiritual con nuestra condición económica o de salud. Entonces, vamos a ver algunos pasajes bíblicos en donde la misma palabra nos manifiesta que es necesario que en ocasiones tengamos que padecer algunas dificultades, pero que tenemos que recordar que el Señor, a diferencia de aquellos que no creen en Él, el Señor está con nosotros. Entonces vamos a ver algunos pasajes que están en la palabra que dicen así. Por ejemplo, Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado, aquí está hablando nuestro Señor Yeshua, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Hechos capítulo 14, verso 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, en el reino del Señor, a través de muchas tribulaciones. En el segundo libro, la segunda carta de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, del verso 3 al 5, dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Entonces, con base a esto y haciendo un análisis de lo que dice generalmente la palabra del Señor, vemos que tanto Elifaz como Bildad estaban equivocados en ese racionamiento que ellos estaban haciendo, en esas conclusiones que estaban sacando, de que si Job estaba así era porque había pecado de alguna manera. Entonces, ese pensamiento es incorrecto, pensar de que todas las cosas malas que nos pasan es porque hemos pecado. Es incorrecto pensar eso, porque de una u otra manera vamos a padecer por una u otra cosa. Entonces la palabra del Señor nos confirma esto y ninguno de nosotros está libre de eso. Entonces ese pensamiento de estos amigos de Job era incorrecto. Entonces vamos a seguir con los siguientes versos. Los versos del 8 al 10 dice así:
Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ella, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. No te enseñorearán de ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras. Bildad le dice que consulte, pues sus palabras las pueden reafirmar aquellos que han vivido antes y podrán demostrar que siempre el Señor ha actuado de la misma manera. Según Bildad, ninguno de ellos, incluyendo a Job, había vivido tanto para tener certeza de las cosas. Entonces, ninguno de ellos tenía la experiencia y la sabiduría suficiente para determinar las cosas, para poder determinar el porqué de lo que le estaba pasando a Job. Ni el mismo Job sabía. Recuerden que en el capítulo 1 todo esto se da en el mundo espiritual y no se le había sido revelado a ninguno. Entonces, Bildad, vemos y se confirma lo que les decía antes, que era un ser tradicionalista que basaba sus dichos en la experiencia, en el pasado, en todo lo que había ocurrido antes. En los versos del 11 al 13 dice así: puede crecer el papiro sin senegal. Senegal, es lodo, lo dicen en otras versiones. Puede crecer el papiro sin lodos o sin senegal. Puede el junco crecer sin agua, estando aún verde y sin cortar, con todo se seca, antes que cualquier otra planta. Así son las sendas de todos los que se olvidan de Dios, y la esperanza del impío perecerá. Según Bildad, Job pudo haber tenido muchas riquezas, pero nada de eso le iba a servir para escapar del juicio divino. Entonces aquí Bildad apela a la naturaleza, apela al papiro, a la forma como crece el papiro, y le da detalles que aún estando verde, sin cortar, con todo se seca antes de cualquier otra planta. Él apela a la naturaleza para manifestarle a Job en el caso en el que está. Job pudo haber tenido riquezas, pudo haber tenido muchas cosas, pero nada de eso le iba a ayudar para escapar del juicio divino que, según Bildad y según Elifaz, Job se lo había ganado por haber fallado. Bildad aquí hace preguntas donde las respuestas son muy obvias, dando a entender que es obvio que el que peca perecerá. Como lo dice en la misma palabra del Señor, la paga del pecado es la muerte, pero en este caso Job estaba siendo mal acusado. Los versos del 14 al 18 dice así: porque es frágil su confianza y una tela de araña su seguridad. Confía en su casa, pero ésta no se sostiene. Se aferra a ella, pero ésta no perdura. Crece con vigor delante del sol, y sus renuevos brotan sobre su jardín. Sus raíces se entrelazan sobre un montón de rocas. Vive en una casa de piedras. Si se le arranca de su lugar, éste le negará, diciendo: nunca te vi. Porque todos los que se olvidan del Eterno, esto es lo que da a entender Bildad, todos los que se olvidan del Eterno, los que pecan contra Él, no podrán progresar nunca. Y así era como Bildad miraba a Job, como alguien que al estar sin Dios, sin estar sin Adonai, no tenía confianza, no tenía seguridad, no tenía nada que lo pudiera sostener. Como alguien que para Dios había dejado de existir.
Por eso Job se encontraba en esta condición. Para Dios, según Bildad, Job había dejado de existir por la condición en la que se encontraba y por lo que supuestamente Job había hecho. Siguiente, del 19 al 22, dice así: He aquí, este es el gozo de su camino, y del polvo brotarán otros. He aquí, Dios no rechaza al íntegro, ni sostiene a los malhechores. Aún ha de llenar de risa tu boca y tus labios de grito de júbilo. Los que te odian serán cubiertos de vergüenza, y la tienda de los impíos no existirá más. Bildad sigue acusando a Job, pues si fuera íntegro, el Señor no lo rechazaría. Por eso, en su condición, el Todopoderoso no lo sostiene. Entonces, según Bildad, Job debía humillarse y reconocer un pecado que nunca existió. Aquí termina el capítulo número 8, en donde Bildad está acusando a Job, está señalando a Job de haber pecado y está siendo impulsivo con sus palabras. Entonces, vemos que no solamente fue Elifaz, ahora también Bildad. Yo hago una pregunta en estos momentos. ¿Cuántos de los que están escuchando esta transmisión quisieran tener amigos así? Que en vez de clamar al Señor y pedirle al Señor que tenga misericordia, que tenga piedad, llegan a acusarte, llegan a señalarte de algo que supuestamente tú hiciste, de algo que ellos no tienen certeza. Job se estaba enfrentando, además de haberse enfrentado a una situación en donde su parte emocional quedó destruida y ahora está siendo destruido su cuerpo a través de esta enfermedad, de estas llagas que lo estaban carcomiendo, y con ese dolor encima, ahora además de eso tener que soportar las palabras de sus amigos, palabras hirientes, palabras un poco groseras, palabras que no tenían ningún fundamento. Entonces vemos que es difícil cuando nosotros nos encontramos con personas que se atreven a decir cosas de las cuales no tienen seguridad. Entonces, este fue el caso de Job. Este es el segundo amigo, Bildad, que se levanta y le dice pues todas estas cosas. Ahora, en el capítulo número 9, vamos a ver cómo Job se levanta a tratar o procurar de defenderse, de exponer lo que él está pensando de todo lo que Bildad le ha dicho. Yo me imagino que cuando le tocó el tema de los hijos tuvo que haber sido difícil, porque cuando a las personas que han tenido familiares que han muerto recientemente y a alguien se lo recuerdan, vienen esos sentimientos a la mente y al corazón, y todas esas emociones se surgen nuevamente. Entonces vemos que Bildad no tuvo compasión, no midió sus palabras y pudo haber hecho sentir mal a Job, más de lo que estaba. Entonces, vamos a ver qué dijo Job con respecto a todo esto. Vamos a ver las palabras de esta persona que ha estado padeciendo ya durante ya muchos días y que pues lo único que le queda es esperar a ver qué va a hacer el Señor con él.
Entonces vamos a iniciar con el capítulo número 9. Los versos del 1 al 3 dicen así. Entonces respondió Job, después de haber escuchado a este hombre, a su amigo, respondió y dijo: en verdad yo sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Si alguno quisiera contender con él, no podría contestarle ni una vez entre 1000. Sabio de corazón y robusto de fuerzas, ¿quién le ha desafiado sin sufrir daño? Job tenía claro que no hay justo ni aun uno delante del Señor. Esto no era nuevo para él, no era necesario que Bildad se lo recordara, no era nuevo. Él lo tenía completamente claro. Job conocía al Padre Eterno, y vamos a ver cómo Job comienza a describir al Señor de manera detallada, comienza a manifestarlo con detalles, lo que es el Señor. Si nosotros vemos este libro, la vida de Job antes de que sucediera todo esto, vemos que Job tenía una vida muy devocional para con el Señor. Él aún dice la palabra que presentaba ofrendas al Señor por si acaso los hijos, en medio de tantas fiestas que hacían, habían pecado. Entonces, si él tenía cuidado de sus hijos, de que sus hijos de pronto si pecaron poder redimir esa transgresión, ¿cuánto más él mismo? Entonces nos damos cuenta que Job tenía una vida devocional, tenía un conocimiento de Dios bastante fuerte. Si notamos en estos versos del 1 al 4, vemos que ya aquí hay algunas características que Job comienza a manifestar. Entonces aquí comienza a hablar de la justicia de Dios, de que Dios es justo, de que el Señor es justo. También está hablando de su sabiduría y de que es poderoso, porque habla de que es robusto de fuerzas. Entonces manifiesta su justicia, manifiesta su sabiduría y también manifiesta su fuerza, su poder, lo que es el Señor. Entonces, a continuación vamos a ver algunos versos que hablan sobre lo que es el Señor. Y que Job comienza a detallar poco a poco. Entonces, dice, sigue hablando Job. Él es el que remueve los montes. Job comienza a declarar lo que es el Señor para él. Y estos no saben cómo, cuándo los vuelca en su furor. El que sacude la tierra de su lugar y sus columnas tiemblan. Ese es el Señor, el Todopoderoso, nuestro Adonai. El que manda al sol que no brille y que pone sello a las estrellas. El que solo extiende los cielos y holla las olas del mar. El que hace la Osa, el Orión y las Pléyades y las cámaras del sur. De pronto, aquí cuando dice Pléyades son, se designa una estrella brillante o también un grupo de estrellas en una constelación. Y cuando habla de cámaras del sur, las cámaras se pueden referir a lugares ocultos. Recuerden que David en algún momento, refiriéndose a la omnipresencia del Señor, decía: ¿a dónde huiré de tu presencia? Entonces, Job da a entender es eso. El que hace grandes cosas inescrutables y maravillas sin número. Si él pasara junto a mí, no le vería. Si me pasara adelante, no le percibiría. Aquí está la omnipresencia del Señor, está en todo lugar.
puede estar en cualquier momento, en cualquier lugar. Esos son los atributos que Job comienza a detallar aquí de lo que es el Señor. Si él arrebata algo, ¿quién le estorbará? ¿Quién podrá decirle qué haces? Aquí manifiesta la soberanía del Señor. Muestra muchos detalles de lo que es el Todopoderoso, y son precisamente estos atributos que lo hacen Dios, que lo hacen lo que es. Y por eso nosotros le adoramos. Está muy, pero muy por encima de nosotros. Y Job sigue diciendo, ya después de haber descrito muchas cosas del Señor, Job sigue diciendo en los versos del 14 al 18. ¿Cómo puedo yo responderle? O sea, ya detallando todos esos atributos del Señor, todo lo que es poderoso, sabio, omnipresente, omnipotente, soberano, ¿cómo puedo yo responderle y escoger mis palabras delante de Él? Porque aunque yo tuviera razón, no podría responder. Tendría que implorar la misericordia de mi juez. Si yo llamara y Él me respondiera, no podría creer que escuchara mi voz, porque Él me quebranta con tempestad y sin causa multiplica mis heridas. No me permite cobrar aliento, sino que me llena de amarguras. Job manifiesta su reverencia para con el Padre Eterno, aún al momento de hablar. Vean, y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que analizar en nuestras vidas y poder mejorar. Miren todo lo que describió Job antes de decir estas palabras en el verso 14. ¿Cómo puedo yo responderle? A veces nosotros queremos hablarle al Señor como se nos antoja. Se nos ha mal enseñado en muchas ocasiones que el Señor es nuestro valecita, y hasta le colocamos unos nombres todos extraños. Mis amados hermanos, esto lo tenemos que mejorar. La forma como nosotros nos dirigimos a nuestro Señor, a nuestro dueño, a nuestro Padre Eterno, esa forma debe mejorar. Aunque sabemos que la palabra del Señor nos enseña que podemos entrar confiadamente, pero el hecho de que podamos entrar confiadamente no significa de que nosotros echemos a un lado el respeto que se merece, el honor que se merece, la reverencia que se merece nuestro Padre Celestial. Tenemos que tener mucho cuidado de la forma como nos dirigimos a Él. Nosotros necesitamos poner por obra esta parte, mejorarla, porque se merece lo mejor de nosotros. Y si hablamos que se merece lo mejor de nosotros, se merece las mejores palabras de nosotros, un corazón humilde delante de su presencia. Pero hay gente que de pronto es atrevida, mal educada, y comienza a dirigirse al Señor de manera despectiva, de manera imprudente, de manera incorrecta. El Señor nos ha demostrado su amor de una u otra forma, y el punto cúspide lo manifestó en el madero, al morir por nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, conociendo eso, podamos dirigirnos a Él como se nos antoja? Debemos corregir eso. Debemos corregir eso en nuestras vidas. Entonces, estando en su condición, era difícil para Job creer que el Señor lo escuchara, pues solo recibía dolor de parte de Él. En los versos del 19 al 21 dice: si es cuestión de poder, he aquí, Él es poderoso. O sea, mira,
si es cuestión de si se puede o no se puede, si es de poder, Él es poderoso. Y si es cuestión de justicia, ¿quién le citará? Aunque soy justo, mi boca me condenará. Aunque soy inocente, Él me declarará culpable. Inocente soy. No hago caso de mí mismo, desprecio mi vida. El gran poder del Señor hace imposible que alguien desafíe con éxito su justicia. Y aquí vemos a Job nuevamente manifestando su inocencia. A continuación, vamos a ver algunos versos bíblicos que hablan de nuestro Señor y de este gran poder y de esta incapacidad que tenemos nosotros de desafiarle. Entonces vamos a ver esos versos. Dicen así, Salmo 115, verso 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 135, 6, todo lo que Jehová quiere, lo que el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace como quiere, cuando quiere, donde quiere. Isaías 14, 27, porque el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Aún antes que hubiera día, en Isaías 43, verso 13, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Isaías 46:10 dice, ¿qué anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho? Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y todo esto, mis amados hermanos, lo conocía Job. Él sabía con quién estaba tratando. Él sabía a quién se iba a dirigir. Estaba cansado, estaba dolido, estaba emocionalmente destruido, adolorido. Pero él sabía el Señor que tenía. Él sabía quién era su Elohim, su Adonai. Él lo sabía. Versos del 22 al 24 dice, todo es lo mismo, por tanto digo, Él destruye al inocente y al malvado. Si el azote mata de repente, Él se burla de la desesperación del inocente. La tierra es entregada en manos de los impíos. Él cubre el rostro de sus jueces. Si no es Él, ¿quién será? Job expone que hay tragedias que involucran al inocente y al malvado. Y esas son cosas que nosotros vemos a diario cuando sucede un accidente, sucede alguna tragedia. Vemos que muere toda clase de personas, de toda raza, de toda nación. Y no hay, aún en eso, excepción de personas. El que cree, cae, y el que no cree también. Todos son parte de eso. Por eso les leía todos estos versículos que leímos anteriormente, cuando el Señor dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y todos los otros versos que leímos, en este mundo íbamos a padecer, fuéramos creyentes o no fuéramos creyentes, inocentes y malvados. Ya vimos la historia de los apóstoles, de los profetas, todo lo que padecieron por causa del Señor. Pero eso es porque sabemos que esta vida para el Señor es, para nosotros, esta vida es pasajera.
Y la verdadera vida, la vida en abundancia, la vida eterna nos espera con Él en su segunda venida, cuando Él venga por nosotros. Esa es la verdadera vida. Debemos glorificar al Señor en toda situación. Cuando los justos padecen y los impíos se gozan, y al contrario. A veces nos gozamos, a veces no. A veces vemos que los impíos se gozan, disfrutan, se deleitan. Pero el Señor, solamente Él sabe por qué permite las cosas y por qué las cosas se dan. Y hay que descansar en eso y confiar en Él, porque solo Él sabe por qué. Versos del 25 al 28 dice: mis días son más ligeros que un corredor, huyen, no ven el bien, se deslizan como barcos de juncos, como águila que se arroja sobre su presa. Aunque yo diga, olvidaré mi queja, cambiaré mi triste semblante y me alegraré, temeroso estoy de todos mis dolores, sé que tú no me absolverás. Para Job los días pasaban sin encontrar ningún alivio y sus esperanzas de cura se desvanecían. Y era obvio, con el pasar del tiempo las esperanzas iban menguando y menguando y menguando. Quizás en algún momento Job quizás llegó a pensar de que ya este era su fin. Los versos del 29 al 32 dice así: si soy impío, ¿para qué pues esforzarme en vano? Si me lavara con nieve y limpiara mis manos con lejía, aún así me hundirías en la fosa, y mis propios vestidos me aborrecerían, porque él no es hombre como yo para que le responda, para que juntos vengamos a juicio. Cuando la palabra del Señor dice aquí, si me lavara con nieve y limpiara mis manos con lejía, lejía era un agua que llevaba disueltos algunas sales alcalinas y que se usaban para blanquear la ropa o como desinfectante. Entonces era como el cloro de esa época. Entonces, aunque Job intentara por cualquier medio su cura, él sabía que solo el Señor podía permitir su sanidad. Y si él había determinado que esta enfermedad permaneciera, nadie la podía evitar. Job sabía que estaba sometido a los designios de nuestro Señor. Versos del 33 al 35 dice así: no hay árbitro entre nosotros que ponga su mano sobre ambos, que él quite de mí su vara y no me espante su terror. Entonces yo hablaré y no le temeré, porque en mi opinión yo no soy así. Aquí para Job la única manera de salir de toda esta situación es que exista alguien por encima del Todopoderoso. Alguien que le pueda explicar al Señor que Job es inocente y que pueda preguntar con toda autoridad por qué le está permitiendo que le pase todo esto. Pero tú y yo sabemos que esta persona por encima de él no existe, porque el Señor está por encima de todo y no hay nadie por encima de él. Entonces no existe. Entonces, para comprender un poquito más estos últimos versos, se los traje aquí en la Biblia de lenguaje sencillo, que dice: ¿qué juez en este mundo podría dictar sentencia entre nosotros? Si alguien pudiera quitarme el miedo de sufrir el castigo divino, podría hablar sin temor, pero en verdad tengo miedo. O sea, Job
permanecía con el temor al Señor allí en su corazón. Y él expresaba sus palabras, decía todas estas cosas, pero de igual manera él sabía que apartado del Señor y lejos del Señor, él nada podía hacer. Por eso es que en algún momento apeló hasta la muerte, porque sabía que ahí después de la muerte pues ya todo iba a culminar, su dolor, y pues ya iba a descansar. Entonces, mis amados hermanos, esto fue todo por esta noche. Le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de poder analizar todos estos versos. Vemos cómo Job describe al Señor de una manera impresionante, y todo pues lo que dijo Bildad de mala manera, y también ahí estuvimos analizando que es difícil actuar con esa actitud para con una persona que está padeciendo una circunstancia bastante tremenda como la que estaba manifestando Job. Entonces, mis amados hermanos, 2 capítulos más que el Señor en su misericordia nos permite estudiar, nos permite meditar. Espero que así como a mí, el Señor me permitió reflexionar en algunas cosas en mi vida, así también te lo haya permitido a ti, a todos ustedes, a los que estuvieron presentes en esta transmisión. Entonces, mis amados hermanos, vamos a darle gracias al Señor por este espacio, por este momento que nos ha permitido juntos compartir su palabra. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Rey, Señor Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Rey amado, por todo lo que tú nos permitiste reflexionar, por todo lo que tú nos permitiste, Señor, ver, Rey amado, en estos 2 capítulos. En tus manos, Señor, encomendamos nuestras vidas. Permite, Señor, que podamos poner por obra, Señor, todo lo que aprendimos, todo lo que pudimos reflexionar. Padre, en esta noche, a ti sea la gloria, Señor, la alabanza, la adoración. Bendito es tu nombre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por este momento de reflexión. Gracias por este espacio, Señor, de aprendizaje en donde tú permites, Señor, que podamos seguir siendo edificados. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. En el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta noche pues es todo por hoy. Gracias le damos al Señor por todo lo que pudimos analizar. Te invito a que estés pendiente en Shabbat de todas las enseñanzas de nuestro pastor. Seguimos con los 613 mandamientos. La semana pasada estuvimos mirando otros mandamientos, seguimos aprendiendo cosas, seguimos analizando cosas, y es maravilloso porque a medida que aprendemos, eso nos lleva más a procurar ser más obediente para con nuestro Señor. Igualmente también acompañemos a nuestro hermano Jacob en el estudio de Mateo, que lo está impartiendo todos los domingos a las 10 de la mañana. No se pierdan ninguna de las enseñanzas, mis hermanos, que a través de todo esto el Señor nos sigue edificando y sigue tratando con nosotros. Mis hermanos, que el Padre Eterno les continúe bendiciendo. Un cordial saludo a todos, se les extraña muchísimo y nos estamos viendo pronto. Muchas bendiciones para todos. Señor.
sea